Atención, atención, porque lo que os traigo hoy es una auténtica bomba que ha estallado en el corazón de la crónica social. Y no es moco de pavo, amigos. Estamos hablando de una polémica que ha resurgido con una fuerza descomunal, dejando a Carlos Lozano completamente indignado, fuera de sí, y con razón. Parece ser que el presentador no puede más, y su ira se ha desatado contra Mónica Hoyos, todo por la figura de su hija, la joven Luna. Fijaos, porque esta es una historia que huele a tragedia familiar y a un circo mediático que no tiene fin. La hija de Carlos Lozano y Mónica Hoyos, una chica de tan solo 21 años, ha sido hasta ahora un rostro casi anónimo para el gran público. Sí, la hemos visto en alguna ocasión puntual, quizás en una única portada de revista junto a su madre, pero su vida siempre ha estado al margen de los flashes, protegida por su padre, al menos en teoría. Sin embargo, la situación ha dado un giro dramático, un vuelco de 180 grados que ha desatado la furia de Carlos Lozano. Él se siente absolutamente indignado, y permitidme decir que entiendo perfectamente su posición, al ver que la imagen de su hija está siendo, y aquí entrecomillo, utilizada de una manera que le parece completamente inaceptable. ¿Para qué?, os preguntaréis. Pues para posar en photocalls, para conceder entrevistas, o simplemente para tener una relevancia en este medio tan voraz que es la prensa del corazón. Esto, queridos seguidores de Teras de Salseo, no es una polémica cualquiera, es la resurrección de un viejo fantasma, una nueva controversia que enfrenta a dos personas que en su día, y esto es clave, no supieron gestionar de una manera civilizada ni educada la crianza de su hija. ¿Recordáis esas broncas públicas? Esas peleas en plena calle, cuando no se ponían de acuerdo ni con la hora, ni con el lugar, ni con absolutamente nada relacionado con su pequeña. Era un auténtico calvario, un tormento para todos los que lo presenciábamos. Mónica Hoyos ha contado absolutamente todo, cada detalle, cada ápice de su vida privada, de su relación, de sus miserias, mientras que Carlos Lozano ha intentado torear la situación, mantenerse al margen, proteger lo poco que le quedaba de su intimidad. Y es que yo creo, de verdad, que Carlos Lozano, dentro de lo que cabe, hizo las cosas de la mejor manera posible. Se quitó del medio cuando vio que no podía llegar a ciertos acuerdos, que no podía prosperar en esa espiral de enfrentamientos. Él, que fue un presentador triunfador en la época dorada de Operación Triunfo, decidió retirarse, alejarse del bullicio mediático, y ahora, fijaos, se ha hecho granjero. Y a mí esto me parece, sinceramente, maravilloso, porque creo que una retirada a tiempo, un paso atrás, es una historia de dignidad y de prioridades. Prioridades que, desgraciadamente, no podemos decir que Mónica Hoyos haya tenido de la misma manera, porque aquí viene lo gordo, lo que ha provocado esta nueva y explosiva situación. Mónica Hoyos ha empezado a exponer a su hija. No es una publicación aislada, no es una exposición fortuita, sino varias, y cada vez más frecuentes. Fijaos, ya son diversas las ocasiones en las que Mónica ha decidido acudir a actos públicos, a galas, a eventos, acompañada de Luna. Y esto, amigos, esto ha encendido todas las alarmas en el entorno de Carlos Lozano, que está, como os digo, completamente indignado. Según ellos, se está haciendo una utilización flagrante de la figura de la niña, aunque, y hay que reconocerlo, Luna ya es una mujer hecha y derecha, con 21 años. Sabemos que estudia políticas, que está formándose fuera de España, concretamente en Londres, buscando un futuro ajeno a todo este mundillo. Pero, ¿qué sucede? Pues que cada vez que viene a España parece ser que tiene alguna cosita que hacer con una revista, algún posado, alguna aparición. Esto me parece, en fin, fuerte, con mayúsculas. Y lo que más me choca, lo que más me deja perplejo, es la opinión de Carlos Lozano sobre todo esto. Él está furioso por ver a su hija Luna posando junto a su madre en los premios Gomas, esas imágenes que han circulado y que a él le duelen en el alma. La indignación de Carlos Lozano viene a ser justamente lo siguiente. Si mi hija está preparándose, si está estudiando en Londres, formándose, ¿quién es o quién eres tú, Mónica, para llevarla de la manita a un photocall, pensando a lo mejor que mi hija quiere participar del circo de la prensa del corazón? Esa es la sensación que a mí me da, que os vengo a contar. Y creo que muchos la compartís. Luna, la hija, tiene sus propias aspiraciones, sus propios sueños y sí, quiere dedicarse a la política, tú la ves y es de estas chichas preparadas. Pero claro, entonces Mónica Hoyos sale y dice que Luna quiere, que es deseo de ella. De hecho, ya la hemos visto en ese photocall, donde según Mónica van a hacer una cosa para las revistas. Pero aquí viene el momento clave, el que me deja atónito. Cuando Mónica dice eso, la vemos dirigir absolutamente todo lo que la hija tiene que decir.
todo lo que la hija tiene que hacer. Chicos, ¿qué es eso? Dejadla en paz. Es que es fortísimo ver cómo la madre dirige cada gesto, cada palabra de la hija. Es una escena desoladora, una que demuestra la intromisión en la autonomía de una joven que está intentando labrarse su propio camino. Claro, entiendo que Carlos vea esto como una traición, como una sobreexposición deliberada de su hija, utilizándola sin duda alguna para sus propios fines. Y es que aquí la pregunta del millón es, ¿de verdad es Luna la que quiere esto? ¿O es su madre la que necesita esa proyección, esa novedad que aporta la hija para volver a ser noticia, para volver a colocarse en un photocall? Porque esa es la realidad, amigos, la cruda realidad que muchos se niegan a ver. ¿Cuánto tiempo hace que Mónica Hoyos no da una entrevista por sí misma, que no acapara una portada sin necesitar la figura de Luna a su lado? Es que esta mujer, y perdonadme la crudeza, no interesa por sí misma en este momento. Necesita de la hija para aparecer en una portada, para aparecer en un photocall, para abrir un programa de televisión, porque si no, simplemente no interesa. Y eso es demoledor para una madre, pero es la verdad. El entorno de Carlos Lozano lo dice alto y claro, y estoy de acuerdo con cada una de sus palabras. El nivel de cómo Mónica expone todo el rato a Luna, que si en redes, que si llevarla a eventos y todo este rollo, mira, le tiene harto. Aseguran que da la sensación de que Mónica quiere salir más ella, que quiere más protagonismo que su propia hija. Y de verdad es que todo el mundo sabe cómo es Mónica, siempre buscando un poquito más de foco, de atención, de cámara. Y ojo que esto no es nuevo, Esto viene de lejos. Me han contado, y esto es gravísimo, que hace años, no recuerdo exactamente cuándo, Mónica quiso meter a la cría, que entonces era menor de edad, en un directo en un programa. Y Carlos se quedó, cito textualmente, flipando. Imaginad la indignación entonces. Meter a una niña menor de edad en un programa de televisión sin el consentimiento de ambos padres, eso no es normal. Es, de hecho, algo que podría considerarse delictivo. No es normal, no es ético, y es una línea roja que no se debe cruzar. Y luego está esa otra cosa que a mí me deja atónito, pasmado, patidifuso, ver cómo Mónica Hoyos dirige absolutamente todo lo que la hija tiene que decir, todo lo que la hija tiene que hacer. Chica, déjala en paz, déjala que hable por sí misma, que se exprese, que tenga su propia voz, su propia personalidad. Claro, Carlos Lozano ve todo esto, y se da cuenta de que su hija se está preparando, se está formando, estudiando políticas, para que la madre al final haga esa sobreexposición, utilizándola sin duda alguna para mantenerse en el candelero. Pero es que, si Luna quiere ser colaboradora o tener una carrera en televisión, se empieza desde abajo, con esfuerzo, con trabajo, no posando en un photocall como hija de. Una cosa es querer que Luna sea una profesional del medio, y otra muy diferente es querer que haga carrera a costa de la prensa del corazón. Antes de continuar con el siguiente capítulo, donde vamos a destapar más detalles de esta trama y un escándalo brutal que salpica a Cayetano Rivera, me gustaría que me dejarais en los comentarios desde dónde nos estáis viendo. Y, por supuesto, ¿qué os parece todo esto? ¿Creéis que Carlos Lozano tiene razón al indignarse tanto? ¿O es Luna quien decide y su madre solo la apoya? Contadme vuestras opiniones, que quiero leerlas todas. Y si aún no lo habéis hecho, suscribíos ahora mismo a Teras de Salseo para no perderos ni un solo detalle de este y otros culebrones que nos dejan sin aliento. Os espero en el debate. Y aquí seguimos, amigos, sumergidos de lleno en esta vorágine de indignación y polémica que nos ha traído Carlos Lozano. Pero, fijaos, lo que acabamos de comentar sobre su enfado es solo la punta del iceberg, la primera capa de un pastel mucho más grande, mucho más amargo, que nos revela las verdaderas intenciones, las supuestas motivaciones detrás de la sobreexposición de Luna. Es que, seamos sinceros, la cruda realidad es que la necesidad de Mónica Hoyos de volver al candelero mediático es tan palpable, tan obvia, que duele a los ojos. Es que no hay más que verla, y lo digo con todo el respeto del mundo, pero con la contundencia que exige la verdad. ¿Cuándo fue la última vez que Mónica Hoyos logró una entrevista, una exclusiva, una portada de revista por sí misma, sin la sombra, sin la presencia, sin la excusa, digámoslo así, de su hija Luna? Seamos claros, la mujer simplemente no interesa ya en el plano mediático si no tiene un gancho que la devuelva al primer plano. Y ese gancho, tristemente, parece ser su propia hija. Esta situación nos lleva a preguntarnos, y a mí me revuelve las entrañas, si Luna es realmente libre en sus decisiones, si de verdad está dispuesta a someterse a este circo mediático, o si es la presión,
la influencia o incluso la necesidad de su madre lo que la empuja a estos eventos. Porque, seamos sinceros, una cosa es que una hija acompañe a su madre a un evento de forma casual, y otra muy distinta es que esa presencia se convierta en una estrategia, en una herramienta para generar noticias y portadas. El entorno de Carlos Lozano, ese que lleva años lidiando con esta complicada dinámica, lo tiene clarísimo. Nos comentan, y con una rabia contenida, que el nivel de exposición de Luna, tanto en redes sociales como en eventos, está volviendo loco al presentador. Es que da la sensación, y esto es lo verdaderamente cruel de la situación, de que Mónica Hoyos necesita más el protagonismo, más los flashes, más el foco que la propia Luna. Es como si usara a su hija como un trampolín para regresar al primer plano, para volver a sentirse relevante en este mundo tan fugaz. Y la historia se repite, amigos. Esta estrategia, esta búsqueda constante de foco, no es algo nuevo en la trayectoria de Mónica Hoyos. Ya lo vimos hace años, con aquel episodio tremendo en el que intentó, y aquí viene lo más grave, introducir a Luna, que en aquel entonces era menor de edad, en un programa de televisión en directo. La indignación de Carlos Lozano fue mayúscula, y con razón. ¿Quién puede consentir que su hija, menor de edad, sea expuesta de esa manera sin el consentimiento de ambos progenitores? Es una línea que no se debe cruzar, una frontera que, sinceramente, a mí me parece delictiva. Es que no estamos hablando de un programa infantil, de un espacio donde los menores están protegidos y su aparición es consensuada y controlada. Estamos hablando de la prensa del corazón, de un terreno pantanoso donde los límites éticos a menudo se difuminan en pos del espectáculo y la audiencia, y ver cómo Mónica dirige cada gesto, cada palabra de su hija en los photocalls, cómo la utiliza como si fuera una extensión de sí misma, es algo que nos tiene que hacer reflexionar a todos. Carlos Lozano lo ve con una claridad cristalina. Ve cómo Luna, una joven brillante que estudia políticas, que se está labrando un futuro fuera de España, es arrastrada a este circo por la necesidad de su madre. Y esto, amigos, esto es lo que le destroza. Porque si Luna quiere una carrera en el medio, si quiere ser colaboradora de televisión, si quiere tener relevancia, se empieza desde abajo, con esfuerzo, con preparación, no como una Igaden, no como la hija de, que acompaña a su madre para salir en las revistas. Totalmente, así no se consigue una trayectoria seria. Fijaos, porque lo que os digo es objetivo, aunque a muchos les cueste verlo. Cada persona es libre de hacer lo que quiera con su vida, de buscar la fama o la notoriedad como le plazca, pero ¿es lícito involucrar a una hija, a una joven que está construyendo su identidad, en este tipo de tejemanejes? Para mí la respuesta es un rotundo no. La madre no debería utilizar la proyección de su hija como un cebo, como una novedad para volver a colocar su nombre en los titulares. La necesidad de Mónica Hoyos de atención es tan grande que, al parecer, arrastra a quien tiene más cerca, su propia hija. Pero es que la prensa del corazón es un pozo sin fondo de sorpresas y giros inesperados. Y hablando de escándalos que salpican a familias enteras, no podemos dejar pasar lo que está sucediendo con Cayetano Rivera. Porque esta trama, amigos, no solo nos habla de la sobreexposición familiar, sino de las consecuencias devastadoras de la fama, de cómo una simple polémica puede desatar una auténtica catástrofe personal y económica. Recordad que Cayetano tiene un procedimiento legal abierto. Y ahora, ojito al dato, porque lo que os voy a contar es de un calibre que os va a dejar sin aliento. Atentos a la noticia, porque es de última hora y ha salido publicada en todos los medios. María Cerqueira pilló a Cayetano Rivera intercambiando mensajes con su actual novia. Gordo no, lo siguiente, que en mitad de todo lo que ha sucedido, que no deja de ser un accidente de tráfico y todo el revuelo mediático que le rodea, salga a la luz que María Cerqueira, su pareja de aquel entonces, le pilló con la nueva reportera de Telecinco. Y que amigos, este fue el motivo real de la ruptura. Esto es un culebrón de los que ya no quedan, de los de antes, de los que nos tenían pegados a la pantalla sin poder parpadear. Imaginad la escena, la tensión, la traición. María Cerqueira, una mujer que siempre ha intentado mantenerse al margen, que ha llevado su vida con una discreción admirable, ahora se ve envuelta en un escándalo de esta magnitud. Y es que las preguntas que le están haciendo ahora, a ella, que nunca ha hablado, son gravísimas. Son un auténtico ataque a su intimidad, a su paz. Fijaos en las imágenes de la nueva supuesta novia. La cara lo dice todo. Es una situación tremenda que traspasa todas las fronteras. Las preguntas de los reporteros son desgarradoras. Le dicen, ¿es cierto que el motivo de la ruptura con María fue que ella te pilló unos mensajes con la reportera?
La pobre mujer, que hasta ahora había vivido al margen, responde con una desesperación que se palpa en el aire. «No puedo más con esta situación. Gracias». Es un grito de auxilio, una muestra de la presión inhumana a la que se ven sometidas estas personas. Nos da una información sobre la supuesta relación entre Cayetano y esta nueva mujer, y la verdad es que nos deja sin palabras. Es que es una carnicería mediática, una auténtica salvajada. Y aquí quiero enlazarlo de nuevo con el tema de Luna, la hija de Mónica Hoyos y Carlos Lozano, porque la joven, que también ha sido abordada por los medios, no se muestra precisamente amable. Se muestra con un rechazo constante, con una apatía que, sinceramente, no le hace ningún favor. Dice que no puede más, que le agobia, pero luego añade que siempre es súper buena con vosotros. A ver, Luna, un poquito de coherencia, por favor. Los medios no te están acosando, te están preguntando tu opinión, y si no tienes nada que decir, se dice con educación, no con esa cara de desprecio. Es que me cae francamente mal su actitud. De verdad creo que es importante que, si no quieres formar parte de esto, no vayas a photocalls. O, si vas, al menos, cambia la cara, porque esa actitud de rechazo, de fastidio, mientras tu madre te expone, es contradictoria y genera más controversia. En fin, el tema de Carlos Lozano y su indignación me ha dejado completamente tieso. Y el escándalo de Cayetano Rivera solo viene a confirmar que el circo de la fama es un devorador de vidas, de intimidades, de familias. La pregunta final que os lanzo, amigos de Teras de Salseo, para cerrar este capítulo, es la siguiente. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por la fama? ¿Y a qué precio? ¿Es justo que la necesidad de protagonismo de un progenitor arrastre a su hijo a un mundo que claramente le causa malestar? La polémica está servida y el debate sigue abierto. Quiero leer vuestros comentarios, vuestras reflexiones, vuestras opiniones. Y no lo olvidéis, si os ha gustado este análisis profundo y sin tapujos, si queréis estar al día de todos los escándalos y las últimas horas de la prensa del corazón, suscribíos ahora mismo a Teras de Salseo. Aquí os prometemos la verdad, sin filtros, y con la pasión que estos temas merecen. Nos vemos en el próximo vídeo.